saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y pues vamos a estudiar el mensaje de la palabra que es, hermanos, tan importante. Este estudio en esta carta me ha enseñado tantas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, penetra y nos lleva a analizar nuestras vidas en cuanto, ¿verdad?, a lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de vivir, cómo hacer su voluntad. Y eso es el deseo de mi corazón, que cada uno de nosotros seamos confrontados por su palabra y nos lleve a ser mejores cristianos. Con eso en mente, continuamos con la estudio de la carta primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas las son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y si Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Padre, gracias te damos en este día. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender, Padre, que esa libertad que tenemos en Cristo, que hemos sido, Padre, liberados del control del pecado, de la esclavitud, Señor, del pecado, no venga a ser una excusa para nosotros vivir de una manera libertina. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder percibir tu palabra, guardarla, ponerla en práctica. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. En la segunda carta del libro de Corintios hay un pasaje que me ha ayudado mucho. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que en Cristo Jesús hemos sido libertados, tenemos una libertad que ya no somos esclavos del pecado, no somos ya sujetos a la ley. Y esto, fíjese, es algo esencial y muy importante que cada uno de nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al otro lado, podemos llegar a hacer uso del abuso de la gracia y vivir como estos hermanos de la iglesia de Corinto estaban viviendo, en carnalidad y como niños espirituales. Pablo también escribe a las iglesias de Galacia en Gálatas 5:13, la primera parte, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea que Pablo les dice a los creyentes constantemente que no pensemos que porque ahora somos libres de la condenación del pecado y que la salvación no se pierde, podemos vivir conforme nuestra voluntad quiera y hacer lo que se nos da, en otras palabras, la gana. Eso no es bíblico. El cristiano tiene que hacer un constante esfuerzo, como decía al principio, de analizar su vida a la luz de la revelación de la palabra de Dios y conforme a eso, ¿verdad?, ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora que estamos estudiando este pasaje, Pablo trata este problema sobre la libertad. Nos habla de cómo debemos de conducirnos en la vida cristiana, en nuestras decisiones y en muchas actividades que llevamos a cabo. O sea que él nos está dando la guía, nos está dando ciertos principios para vivir la vida cristiana y, fíjese, responder de una manera correcta al mundo, a la cultura que
crecimos, que nos formó lo que llamamos una cosmovisión de cómo vemos el mundo. El mundo, desde que nacimos, hermano, nos ha moldeado y sigue luchando por querer controlar y por tener control en nuestras vidas. Recuerde que la cultura en la cual uno creció tiene muchos efectos en nuestra persona. La cultura es el conjunto de costumbres, manera de pensar, de los valores morales, de las creencias religiosas, de los estudios educativos y aún, fíjese, de las artes y de la comida que se llevan a cabo por un grupo de personas y que nos permiten percibir el mundo de una manera particular. Ahora, los hermanos en Corinto habían sido afectados, obviamente, por la cultura y estaban en cierta manera siendo irresponsables en poner en práctica ciertos elementos que Dios o que Pablo, ¿verdad?, les estaba enseñando. Por eso les escribe esta carta, para que ellos no se dejen arrastrar y no se dejen llevar por la cultura en la cual ellos viven y quieran adaptar, fíjese, las prácticas del mundo a la vida cristiana. Es al revés. El cristiano debe de afectar la cultura en la cual vive, en la comunidad, y no asociarse y no ponerlas en práctica, porque eso va a dañar al individuo, daña a la iglesia, daña a la comunidad, daña a una nación. Vamos pues entonces a estudiar 5 puntos que tenemos sobre lo que Pablo nos está hablando en este pasaje. Y primeramente el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, que el primer punto es que el cuerpo debe de ser gobernado por los principios de la libertad cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer como cristianos cualquier cosa. Ahora, fíjese que una vez que uno es cristiano, uno ahora debe de regirse por lo que la palabra de Dios nos dice. Y escuché esta ilustración, alguien leyó esta ilustración y es cierta, sobre el gran predicador conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Bueno, se dice, y algunos, no sé si ustedes sabían, que Charles Spurgeon fumaba como cristiano. Pero dice que algo que lo llevó a dejar de hacerlo fue que un día iba caminando en Londres, iba caminando y dice que en una de las tiendas había un letrero que decía: esta es la marca de cigarros que C.S. fuma. Ahora, cuando él vio eso, pues C.S. Charles Spurgeon puso su nombre. Y entonces fíjese que él entendió que su libertad que él tenía en Cristo es frágil y que no debe de querer llevar a otros a querer imitar algo que no les edifica, algo que no honra a Cristo y algo que lleva al mundo a despreciar la libertad que hemos adquirido en Cristo. Leía a otro autor, el hermano Will Graham, hijo del famoso Bill Graham, ¿verdad? Que él habla sobre el internet, habla sobre el celular, que se ha convertido, dice, en un becerro de oro de nuestros días. O sea, que la libertad de la conciencia establecida en el Nuevo Testamento para los creyentes debe de ser ejercida bajo el principio de que todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. O sea, hoy casi todo mundo tiene un celular. Yo diría que un 95% de la población tiene un celular. Ahora, ¿es eso malo? ¿Es algo prohibido? No, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que el celular, que la tablet, que la televisión, todo eso es del diablo. Y obviamente no podemos decir que eso es del diablo.
Pero fíjese que el teléfono, el celular, la computadora, el tablet, puede ser una artimaña, una trampa que Satanás use en contra de la fe del creyente, y que estos elementos puedan acabar ejerciendo un control en nuestras vidas de una manera compulsiva. Y le digo por experiencia, porque muchas veces vengo al trabajo, voy a algún lugar y se me olvida mi celular. Y hermanos, me siento incompleto, me siento que algo me hace falta. Yo no nací con celular, no nací pegado, yo nací y en mis tiempos apenas si tenían algunos teléfonos en su hogar, y recuerdo que salíamos a algunos lugares y íbamos por horas y nuestros padres no sabían de nosotros hasta que volvíamos o hasta que nos comunicábamos. Íbamos a otras ciudades. Me acuerdo cuando vine a los Estados Unidos, llamaba yo cada semana para comunicarme cómo estaba con mis padres. O sea, y costaba carísimo, y lo hacía uno rápido y mandaba uno cartas, y de esas cartas tardaban hasta un mes o más. Y decía hoy que tenemos la facilidad de la tecnología, pero tenemos que tener cuidado, porque estos elementos pueden ejercer una influencia pecaminosa que nos puede alejar de nuestra relación con Dios y pueden llevarnos a una vida de pecado. Por ejemplo, la nación de Israel. La nación de Israel, cuando llegaron a una parte del desierto, dice que salieron serpientes ardientes, serpientes que los mordían y ellos morían. Me imagino, ¿verdad? Eran serpientes venenosas. Ahora, Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente será salvo. Ahora fíjese, eso apuntaba a Cristo, el Señor Jesús, quien, ¿verdad?, cuando uno confía en Él, nos da salvación y vida eterna. El pecado es como veneno. Y en Segunda de Reyes vemos que cuando el rey Ezequías, Segunda de Reyes 18:4, el rey Ezequías empieza a reinar, hace algo y dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, cosa de bronce. Fíjese que un medio que apuntaba a Cristo fue usada como idolatría y reemplazo de Dios. Igual, o sea, el teléfono, el celular, el internet, lo que sea, es un medio una herramienta para ayudarnos a hacer investigaciones, etcétera. Pero podemos caer, ¿verdad?, presos y el control. Y no solamente cuando digo caer presos de las redes sociales, el problema es la pornografía y todas esas malas cosas que están ahí. Entonces fíjese que Pablo está diciendo: no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Tenemos nosotros entonces que tener control de nuestro cuerpo, aunque muchas cosas nos son permitidas. Tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. No quiere decir que por eso vamos a hacer y violar principios que la palabra de Dios nos dice. Cuando la palabra de Dios nos dice que la fornicación es mala, no debemos simplemente de decir: bueno, ¿y por qué Dios lo dice? Si Dios lo dice es porque es correcto. Y todos aquellos que hemos roto principios de la palabra de Dios, sabemos que hay consecuencias y que no hay algo que nosotros perdimos de una manera buena por haber hecho eso. O sea, cambiamos tristemente el principio de Dios por algo que era contrario a su palabra. Ahora, otra de las cosas, segundo punto, es que el cuerpo no está diseñado para los deseos y los impulsos egoístas. Versículos 13 y 14 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos.
Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Aquí hay algo que es muy importante de poder entender. Tal vez usted ha escuchado, tal vez usted lo dijo, y es muy común esta frase. Esta frase tal vez muchos la han usado y dicen: yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, porque es mi cuerpo. ¿Es esto válido? Obviamente que no. Ahora, el mundo, recuerde, el mundo, Satanás, la carne, siempre han tenido filosofías y respuestas porque vienen de la naturaleza pecadora del hombre, vienen del engaño de Satanás, vienen del engaño del mundo. Ahora, la palabra de Dios nos lo dice ahí mismo en 1 Corintios, más adelante, 6:19, la parte B, dice: y no sabéis que no sois de vosotros. O sea, nosotros no nos decimos a nosotros mismos, somos creación de Dios. Y si usted recibió al Señor Jesucristo, usted es no solamente creación, es hijo o hija de Dios. Y como hijos de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios para hacer su voluntad. Y fíjese que Pablo aquí está hablando de dos cosas. Está hablando de que a veces nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos tanto en los alimentos, en las cosas materiales. Y dice Dios: recuerden, no hagan de los alimentos, no hagan de ciertas prácticas algo sagrado. ¿Por qué? Sí, dice, yo hice el cuerpo y el estómago es para comer y la comida para el estómago, pero dice, eso será destruido. Ahora, lo siguiente dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y aquí Pablo está hablándole a estos hermanos de Corinto que la inmoralidad sexual causa un gran daño. Cuando nosotros rompemos principios morales, vamos a ser dañados de una gran manera. Y siempre va a haber respuestas de individuos, de personas. Hermanos, más que todo hoy, tengamos cuidado con lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen los psicólogos, los psiquiatras, nuestros maestros, nuestros amigos, lo que nos dice el mundo. Mire, algunos dicen, así como el cuerpo desea comida y debe de tener comida para su funcionamiento normal, así también el cuerpo desea sexo y debe tener sexo para su funcionamiento normal. Hermanos, eso muchos lo creen, pero el cristiano tiene que aprender a tener control de sus apetitos sexuales, de sus apetitos morales, de todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere, y esos apetitos carnales, como el querer dormir, como el querer comer, como el querer reproducirnos. Todo eso, si nosotros no tenemos control, ¿verdad?, van a desarrollar en nosotros algo que no vamos a poder tener control después. Alguien también dijo, los deseos del cuerpo son normales y naturales, por lo tanto, satisfacer la función normal es lo más natural. O sea, tú hazlo, no te preocupes, si tu cuerpo te lo pide, hazlo. Ahora, fíjese que entonces la gente escucha eso, entonces, bueno, si yo quiero tomar, voy a tomar y a tomar, voy a usar droga, voy a abusar de mi cuerpo, hermanos. Y tristemente el ser humano sufre por todas esas maneras de pensar. Otra manera de que la gente habla, dice, tú solo sigue tus instintos, tú no puedes estar equivocado, sigue esa voz interna. Hermano, todo eso es un engaño del humanismo, y del humanismo digo que de nuestra propia naturaleza pecadora, de lo que el mundo y Satanás nos dice. La palabra de Dios nos está diciendo ahí que el cuerpo que Dios nos ha dado no está diseñado para la fornicación, para el alcoholismo, para la drogadicción, para comer y comer y comer y dormir y dormir y dormir. O sea, no, mis hermanos. Ahora,
Sí, Dios nos hizo y tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos, ¿verdad?, que descansar, tenemos que reproducirnos. El sexo es parte de la vida, Dios lo hizo, el sexo no es malo y tiene su lugar para que la raza humana pueda seguir creciendo, claro. Pero fíjese que Dios nos ha dado parámetros, Dios nos ha dado reglas. Dios nos dio el sexo, el matrimonio, para la construcción de una unión y una base íntima, fuerte, desarrollada en la familia. Ese fue el plan original de Dios. Por eso cuando Adán fue hecho, dice, Dios sabía y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una ayuda idónea, le hizo una pareja. Y Dios les dijo, reproduzcanse, pero fíjese, dentro del matrimonio. Y tristemente hoy tenemos tantas aberraciones sexuales que se le enseñan a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, que hermanos, todo eso va a traer, ¿verdad?, depravación, y usted vea cómo hay tantas cosas que nuestros hijos, y bueno, que los jóvenes de hoy practican y que está haciendo que las naciones, que la sociedad, mis hermanos, sufra de una manera grave. La naturaleza pecadora del ser humano, hermano, lo degrada todo. Y eso es lo que estaba pasando con los creyentes de la iglesia de Corinto. Ellos habían crecido, fíjese, en una influencia pagana grandísimo. Se dice, ¿verdad?, que ahí en Corinto estaba un templo. Había, ¿verdad?, muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución y que la gente venía a ofrecer sus sacrificios y tenían su vida íntima normalmente. O sea, ellos lo veían como algo normal. O sea, la cultura, se habían culturalizado a lo que veían. Ellos lo tomaban de una manera normal, de una manera ligera, de una manera con calma. En cierta manera expresaban y decían, al fin y al cabo, el cuerpo lo pide de una forma natural. Ahora, todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Y sabe qué? Ese es uno de los problemas que prevalece en nuestros días. Hay muchas opiniones similares. La gente dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si él se le da libertad, pues ¿por qué yo no? O sea, fíjese, usamos pretextos que no van a poder ser de bendición a nuestro beneficio. Claro que nos es necesario, mis hermanos, comer, dormir, descansar, trabajar, reproducirnos. Claro que sí. Pero la manera en que usted y yo lo hacemos determina cómo honramos a Dios. Recuerde, todo en esta vida es pasajero y al final vamos a darle cuenta a Dios de nuestras acciones. Vamos a ser juzgados por Dios, por nuestro Dios y nuestro Creador. En Eclesiastés 12, 13, 14 dice así, de la Reina Valera del 95, el fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea, no hay nada que usted y yo hagamos que Dios no va a juzgarnos. Cristianos y no cristianos. Y el cristiano ama al Señor Jesucristo. Y no queremos, mis hermanos, deshonrar. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad, la ciudad del pecado, Las Vegas. Ahora, no es que ese título se le ha dado y se dice, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y mucha gente viene y hace cosas aquí, juegan, se embriagan, o sea, hay prostitución, hay tantas cosas. Y nosotros los cristianos, hermanos, debemos de luchar en contra de ese tipo de cultura. ¿Por qué? Porque somos sal y luz de la tierra. Y la iglesia, mis hermanos, debe de hablar en contra de esas cosas. Punto número 3. El cuerpo está diseñado para ser parte de Cristo. Versículos 15 al 18 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo?
¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea, hermanos, Dios creó el cuerpo del hombre, del ser humano, ¿para qué? Para que uno le adorara, para que uno le sirviera, para alabarlo, para glorificarlo. Esa es la razón principal por la cual Dios hizo al ser humano. Para eso existen nuestros cuerpos y esto es obviamente para nosotros los cristianos. Ese es el verdadero propósito de Dios, para que nosotros como cristianos vayamos y honremos al Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo le está diciendo a estos creyentes de Corinto, hemos sido llamados a ser santificados. Tenemos un nuevo propósito. No podemos vivir la vida cristiana para nosotros mismos, seguir nuestros impulsos físicos, como dije antes, el comer, el beber, sexuales, para nuestro propio beneficio. Dice, no podemos unirnos a Cristo, dice, y estar en fornicación, en inmoralidad sexual. Y habla algo muy interesante, porque él dice aquí que, ¿verdad? Es como el matrimonio, una persona que se une en matrimonio, un hombre y una mujer. Dice, es una unión física, espiritual, moral, emocional. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y nos unimos a Cristo y no podemos, hermanos, seguir en inmoralidad sexual. No podemos vivir en inmoralidad y querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una nueva naturaleza. Debe de vivir conforme a esa nueva naturaleza. Y la unión física, fíjese, entre un hombre y una mujer es usada en esa analogía. El creyente está unido en Cristo. El creyente ha hecho un pacto con Cristo de unirse a Cristo en espíritu, en alma y en cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que hermanos, debemos de entender algo. El cristiano debe de entender que Cristo Jesús murió por la iglesia. Cristo Jesús murió por cada creyente. Él nos redimió. Él con su preciosa sangre pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Entonces, fíjese que eso quiere decir que, hermanos, que solamente le pertenecemos a Él y debemos de vivir para Él. Un día vamos a ser resucitados y tendremos un cuerpo glorificado como el de Él y estaremos eternamente con Él. Punto 4. El cuerpo está diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a vosotros mismos? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo estaba en ciertos individuos. Pero en el Nuevo Pacto, después de que Cristo subió al cielo, ¿verdad? Mandó al Consolador y ahora el Espíritu Santo vive y habita en cada creyente. Y si el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, hermanos, no podemos seguir viviendo conforme a la cultura, conforme a todo lo que todo el mundo hace. Fíjese que el Espíritu Santo hace varias funciones. El Espíritu Santo aboga por nosotros. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, Él nos hará otro consolador. Él intercede por nosotros ante Cristo. El Espíritu Santo nos lleva y nos convence de pecado. Dice en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos acerca al Señor Jesucristo. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará a saber. Juan 16:14. O sea, dice que él lleva a los creyentes a tener una relación constante con Cristo. Él nos sella. Cuando dice nos sella, mis hermanos, el Espíritu Santo nos marca como que somos propiedad de Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos guía. En Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, también dije, ¿verdad?, intercede por nosotros. Dice en Romanos 6:26, de la misma manera también que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar o cómo deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no podemos escuchar lo que el Espíritu Santo pide por nosotros, pero Él sí sabe. Y por último, en este punto, el Espíritu Santo nos empodera, nos da poder. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de toda la tierra. O sea, dice que, hermanos, este cuerpo en el cual ahora mora y vive el Espíritu Santo, tiene que ser respetado. Somos una casa espiritual. Y debemos, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, tratar de vivir la vida lo mejor que podamos para, como dice la palabra, no contristar al Espíritu Santo, el cual vive y mora en vosotros. Imagínense que algunos de estos cristianos y posiblemente el individuo que se menciona en capítulo 5, ¿verdad?, viviendo en inmoralidad sexual y yendo a la iglesia como que nada había pasado. Hermanos, debe de haber dolor cuando nosotros pecamos, sea lo que sea inmoralidad, sea mentira, sea odio, sea rencor, sea avaricia. Hermanos, debemos de confesarlo y pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Número 5. Tanto el cuerpo como el alma y el espíritu, hermanos, están diseñados para honrar a Dios. Versículo 20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro ser entero pertenece a Dios. Como decía en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Pertenecemos, hermanos, somos de Dios. Fuimos hechos para honrarle, glorificarle. Ese es el todo de nosotros. Debemos de honrarle con todo nuestro ser. Ese es el llamado que Dios nos hace y quiere que usted y yo vivamos conforme a su misericordia. El cristiano, mis hermanos, ha venido a ser libre. No para hacer lo que se le da a su gana, sino para hacer ahora la voluntad de Dios. No es fácil. Hay que sacrificarnos, hay que luchar, pero es honroso y es glorioso. Y un día, por eso Pablo dice, resucitaremos. Dios nos dará un cuerpo nuevo. Hermanos, seremos liberados de la naturaleza pecadora, de lo que el mundo ejerce y de el Satanás, ¿verdad?, su opresión sobre nosotros. Cuando tengamos nuestro cuerpo honrado y glorificado, mis hermanos, Dios va a hacer que nosotros, ¿me entienden?, no seamos ya tocados por el pecado. Va a ser algo diferente. En conclusión, por la gracia eficaz del Señor Jesucristo, nosotros los cristianos estamos fuera de la esclavitud del pecado, de Satanás, de la ley. Ahora tenemos una libertad en Cristo, en el Evangelio, a través de la gracia del Señor Jesucristo. Cristo nos ha liberado. Esa muerte que el Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario nos libera, fíjese, para ajustarnos ahora
a dejar esas regulaciones y obligaciones que antes te tenían que cumplir en el Antiguo Testamento. Ahora, Pablo nos recuerda que muchas de nuestras acciones que son elegidas libremente pueden llegar a terminar poniéndonos obstáculos en nuestra libertad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, nuestros hábitos, hermanos, pueden llegar a dominarnos. Nuestras posesiones pueden llegar a poseernos. Nuestros trabajos y actividades sociales pueden llegar a consumirnos. Ahora, en Cristo Jesús tenemos de su gracia y tenemos que aprender a trazar límites. ¿Cómo podemos nosotros, mis hermanos, poner esos límites? Recuerde, hay varias cosas. Tome tiempo para tomar buenas decisiones. Cuando tomamos decisiones prematuras, lo hacemos precipitadamente y eso usualmente es algo perjudicial. Aprenda a escuchar. Escuche a su familia. Escuche a sus amigos. Escuche a sus líderes. Escuche la palabra de Dios. Aprenda a tomar decisiones de una manera sabia. Cuando vaya a hacer algún cambio, considere a qué está renunciando, qué está ganando. Fíjese, muchas veces nomás nos enfocamos en lo que vamos a ganar. Es que voy a ganar más dinero. Es que hermanos, piense de esta manera. ¿Qué vas a perder al asumir un nuevo compromiso? ¿Qué nuevos problemas surgirán? Hazte la pregunta, si hago este cambio, ¿voy a honrar a Dios mejor? Y ahí es donde entra el contentamiento. Estar, hermanos, contentos con lo que Dios nos ha dado. Hay momentos de tomar cambios, pero fíjese, si usted sabe que eso que usted va a cambiar no es para beneficio del reino de los cielos, de su familia y de usted mismo, ¿por qué hacerlo? Y por último, si usted es hijo o hija de Dios, usted fue hecho o hecha para honrar al Señor Jesucristo con todo su ser. No somos libres para hacer lo que se nos dé la gana, para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Y con eso en mente vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos. Señor, gracias porque nos has hecho libres. Pero esa libertad que tú nos has dado no es, Señor, para hacer lo que nosotros queramos o ser controlados por nuestros impulsos físicos o deseos, Señor, sexuales. Hemos sido libertados, Padre, para honrarte y glorificarte. Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos a continuar adelante, a ser fieles, a amarte, honrarte, glorificarte. Te agradecemos por todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme escuchado. Dios les bendiga. Hasta la próxima.